Yo le decía a uno de los maestros que la teología liberal te lleva al vacío teológico, porque la teología liberal, como todo tú lo haces por medio de la razón, y lo que no compagina con tu razón, tú lo desechas como que no es válido, entonces no hay una autoridad superior sobre ti. En la teología liberal, la Biblia no es tu autoridad, es tu razón. Y no debe de ser así. Nosotros como creyentes, nuestra autoridad, según la tradición cristiana, según el cordón teológico desde los apóstoles de Cristo, los primeros padres de la iglesia, ha sido esta conferencia teológica que vamos a estar compartiendo. Y como pueden ver, a mí me tocó el libro Clave de Interpretación Bíblica, edición actualizada. Su autor, Tomás de la Fuente. Este autor fue misionero en México desde el 1942 hasta 1967, o sea, duró unos 25 años allá, ¿verdad? La experiencia que tuvo allá influyó en su trabajo pastoral y en la redacción de ese manual de hermenéutica práctica. Eso quiere decir, por la trayectoria ministerial que tuvo, que lo que escribió, ¿verdad?, lo hizo con un criterio de humildad y sinceridad. Y eso lo noté mientras estaba analizando este libro, interesantísimo. Y el tema central del libro era la hermenéutica general y la hermenéutica especial. Entonces podemos ver, a modo de introducción, que la hermenéutica bíblica ha sido fundamental para el papel del exégeta al momento de determinar el significado del texto a través del exégesis y traer una sabia aplicación del mensaje, haciendo uso de la homilética de manera apropiada. Es tan importante, ¿verdad?, que un personaje como Martín Lutero, quien vivió alrededor de los años 1483 hasta el 1546, dio pautas de cómo hacer uso de esta, usando el método apropiado de interpretación bíblica. Según Lutero, el método correcto de interpretación bíblica era el gramático histórico, porque este destacaba la importancia de conocer los idiomas bíblicos, dígase el arameo, el griego y el hebreo, señalando la importancia de centralizar la hermenéutica, la exégesis en Cristo. Él enseñaba la centralidad de Cristo al momento de allegarse al texto. En esta investigación, señores, se llevaron a cabo diferentes objetivos que lo vamos a estar viendo gráficamente, pero primero quiero hablar acerca de la justificación. Podemos ver que en esta investigación se destaca porque al analizar este libro se puede hacer uso de las herramientas de la hermenéutica que permite al predicador, lector e investigador determinar el significado del texto al momento de interpretar la Biblia, haciendo uso de una exégesis de manera apropiada y precisa. Pues una de las causas de mayor gravedad en la actualidad es no tener pericia al momento de interpretar la Biblia. Esta investigación, señores, ha sido de mucha importancia porque el lector podrá librarse de los errores que muchos cometen en la actualidad al sacar un texto fuera de contexto. También limitará y librará al investigador de interpretar la Biblia desde su época moderna, sino que se va a trasladar al contexto cultural y circunstancial para aplicar los principios bíblicos de manera eficaz y adherida a lo que su autor en su época pensó al escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, un error que comete mucho es interpretar la Biblia desde su época moderna. Nosotros debemos irnos al mundo antiguo de la Biblia, extraer el significado que tuvo en ese tiempo y luego traer una aplicación correcta al mundo actual. Y no interpretarlo desde el mundo actual, sino desde el mundo antiguo y traer entonces una aplicación adecuada que esté alineada a lo que se dijo cuando se escribió, cuando se extrajo
en su época. También una investigación de este nivel es esencial porque permitirá tener una cosmovisión de la Biblia precisa, adecuada y equilibrada, porque el hombre moderno debe de saber que la Biblia es un libro, señores, escrito por seres humanos de diferentes épocas y diferentes circunstancias, pero aunque el factor humano estuvo presente, no puede obviar que es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esto que estoy diciendo es importante porque a través de este conocimiento se abre la puerta al señalamiento de que todo aquel que se llegue a la Sagrada Escritura debe hacerlo con reverencia, porque Dios habla a través de este libro, sin olvidar de que hay que prepararse, ya que esta biblioteca divina, o sea, la Biblia, contiene géneros literarios, por eso hay que prepararse, por eso estamos aquí, géneros literarios como poesía, narrativa histórica, profecía, lenguaje epistolar, figuras literarias como metáforas, símiles, alegorías, hipérboles, metonimias y paralelismo. Todo esto destaca la importancia de esta investigación que da al estudioso la herramienta y la pericia necesaria para interpretar de manera eficaz el texto con la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, dicho y destacar, al decir y destacar la importancia y justificar esta investigación, yo me tracé 4 objetivos. El primero es determinar la diferencia entre la hermenéutica especial y la hermenéutica general. El segundo, señalar cuál es el método correcto de interpretación. El tercero, destacar la importancia de la hermenéutica en la actualidad, que ya en la justificación se destacó. Y cuarto, conocer con pericia los diferentes géneros literarios. Ahora, yo quiero establecer la diferencia entre hermenéutica especial y hermenéutica general. La hermenéutica, señores, general, esta incluye todas las reglas que pueden aplicarse a la Biblia, pero especialmente como literatura. La mayor parte de estos principios pueden ser aplicados también en la literatura a nivel general. La hermenéutica general incluye principios básicos como la actitud del intérprete, el método correcto, el valor del contexto, los pasajes paralelos, la circunstancia histórica y la unidad de los 2 testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Claro está que tanto la hermenéutica general y la hermenéutica especial hay estilos que se ligan y hay, por ejemplo, la actitud reverente del el que se allega al texto bíblico tiene que estar presente tanto en los 2 tipos de hermenéutica. Ahora, la especial incluye todas las reglas y consideraciones necesarias para interpretar ciertas categorías especiales de la literatura que pueden contener, señores, el lenguaje figurado, la poesía o profecía y una variedad de problemas especiales. Esta aborda categorías específicas de interpretación, figuras literarias, modismos, hebraísmo, símbolos, parábolas, alegorías, proverbio, poesía hebrea, profecía, citas escriturarias, aparentes contradicciones y dificultades doctrinales. El método correcto para interpretar la Biblia. Y es que hay 4 métodos de interpretación bíblica, los cuales destacó el autor del libro. Está el método racionalista, el método alegórico místico, el dogmático y el método gramático e histórico. Tenemos el método racionalista. Este somete la escritura al juicio humano, niega lo sobrenatural en la Biblia, explica los milagros con causas naturales o errores de los escritores y comienza con prejuicio que afecta la interpretación. Señores, yo quiero decirle a ustedes que todo aquel que hace uso de este tipo de método siempre quiere verse como que es muy objetivo. Sin embargo, esa persona, aunque dice que no es religiosa y que es objetivo, llega con muchísimo prejuicio. Porque ese tipo de persona que llega que practica este método
él se llega a la Biblia descartando todo lo que es sobrenatural y la ocurrencia de milagros en la Biblia. Todo lo que no compagina con la razón humana, entonces el que se apodera de este método lo señala como mito o como invento de la tradición cristiana. Nosotros como teólogos que estamos a nivel de doctoral, tenemos que tener sumamente cuidado con este tipo de método. No quiero decir que usted no tiene que usar la razón. Claro que sí, tenemos que usar la razón. Pero aunque algo no concuerda con nuestra razón, no podemos decir que está descartado. Lo que le estoy diciendo no es un invento mío. Por ejemplo, tenemos a David Friedrich Strauss, que nació entre el año 1808 y murió en el 1874. Este hombre era de nacionalidad alemana. Ahora, ¿cuál era el pensamiento racionalista de Strauss? Él adoptó un enfoque mitológico de la Biblia. Todo lo que no le compaginaba a él con lo sobrenatural, él decía que era mito. Y así los otros pensamientos que vinieron después de él. Él dijo también y rechazó la interpretación gramatical histórica y de los milagros. El peor error que puede hacer una persona es rechazar la interpretación gramatical e histórica. Rechazaba los milagros como hechos históricos. Para él lo sobrenatural no podría ser aceptado por la razón humana, por la razón moderna. Señores, todo lo que no compaginaba con la razón en los tiempos del año 1800 de este señor era señalado como mito. Todo lo que no encajaba en mi mente, y eso no puede ser porque mi mente siempre estará limitada a lo que yo conozco en mi época. Por eso este método me lleva muchas veces al extremo y muchas veces soy más religioso que aquellos que profesan una fe religiosa y que son convencionales. Entonces, el problema de este método es que el intelecto humano puede decidir qué es lo verdadero y lo falso. O sea, ya no es lo que dice la Biblia que es verdadero y falso, sino que le da el poder y la autoridad a el intérprete que le da el significado al texto. Por eso, en una clase de la maestría en teología que tuve en la Universidad UNEF, yo le decía a uno de los maestros que la teología liberal te lleva al vacío teológico, porque la teología liberal, como todo tú lo haces por medio de la razón, y lo que no compagina con tu razón, tú lo desechas como que no es válido. Entonces, no hay una autoridad superior sobre ti. En la teología liberal, la Biblia no es tu autoridad, es tu razón. Y no debe de ser así. Nosotros como creyentes, nuestra autoridad, según la tradición cristiana, según el cordón teológico desde los apóstoles de Cristo, los primeros padres de la iglesia, ha sido las sagradas escrituras. Ahora, la Biblia para ello es verdad si corresponde al razonamiento del hombre. Ya esto lo dije. Entonces vamos a caer al método alegórico místico. Para este tipo de método es peligroso también. La Biblia es una serie de alegorías con un sentido oculto o espiritual. Ignora el significado natural y literal. Tanto Filón de Alejandría, no Filón de Alejandría, voy a hablar de él próximamente, tanto Orígenes como Clemente de Alejandría decían que la Biblia tiene por lo menos dos sentidos, el sentido literal y el sentido alegórico místico, que es el superior. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Que hablaban con ciertos elitismos y afirmaban que el sentido literal es para los indoctos, mientras que el espiritual es para quienes tienen una comprensión más profunda. Ellos, o sea, no está mal usar el método alegórico místico. Lo que está mal es irme al extremo y señalar de indocto a aquellos que usan el método gramático, histórico, literal del texto. Yo no puedo profundizar en las Sagradas Escrituras si yo no tengo una base literal del texto. Lo literal, señores, no se puede obviar. Claro está que hay diferentes figuras literarias, hay metáforas, hay símiles que tienen que ser tomadas en cuenta cuando estamos interpretando el texto. Uno de los personajes que se allegó al texto mediante la alegoría era Filón de Alejandría.
que fue un judío helénico que vivió aproximadamente entre los años 20 antes de Cristo y 50 después de Cristo. Para él, el método alegórico era necesario para descubrir el verdadero sentido de la escritura. Estoy de acuerdo en esa parte. Explicaba que detrás del texto literal se escondían enseñanzas morales, espirituales y filosóficas que revelaban la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Filón de Alejandría tenía una cosmovisión del método alegórico místico más equilibrada que Clemente de Alejandría, y Orígenes, porque ellos aún se burlaban de aquellos que se quedaban en la parte literal del texto. Ahora, un ejemplo de la interpretación alegórica de Filón de Alejandría. Por ejemplo, el Edén no era solo un jardín, sino símbolo de alma humana. Los ríos del Edén representaban virtudes. Los patriarcas podían simbolizar facultades del alma. Por ejemplo, Abraham significaba sabiduría adquirida. Isaac, gozo. Y Jacob, la pragmaticidad, la práctica. Entonces, este método alegórico no es de origen judío, es de origen griego. O sea, el mundo griego antiguo hacía uso de este método cuando un estudioso se allegaba a las obras de Homero y otros autores griegos y ellos veían las atrocidades que hacían los dioses griegos. Entonces ellos decían, no, esto es alegórico, esto no es literal, esto tiene un significado más profundo. Todo lo que no compaginaba con acciones morales correctas delante de los filósofos griegos, entonces se alegorizaba. Y Orígenes y Clemente de Alejandría llegaron a ese método porque muchas cosas de las cuales se hablaban en la Biblia a los filósofos griegos e intelectuales, ellos se ofendían. Otro método peligrosísimo es el método dogmático. Ahora, este interpreta la Biblia según las doctrinas oficiales de un grupo X. Muchas veces nosotros creemos... Tres minutos. Gracias, maestro. Muchas veces nosotros creemos que ese método solamente los católicos lo usan. Muchos pentecostales, no solamente pentecostales, bautistas, diferentes denominaciones cristianas, son dogmáticos en el sentido que ellos solamente aceptan la enseñanza porque alguien de renombre o de autoridad está diciendo eso y no se basan en una sana y apropiada hermenéutica. O sea, no van al texto bíblico a hacer una exégesis para ver si lo que se está diciendo, aunque esa persona esté en autoridad, está correcto o no. No se basa en principio hermenéutico, lo dije. Este método limita la interpretación individual, puede llevar al fanatismo y acepta esa enseñanza por autoridad y no por estudio bíblico. Otra cosa. Por ejemplo, el Concilio de Trento apoyó este método. ¿Qué fue el Concilio? El Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, ¿verdad? Y convocó este concilio, el cual se reunió varias veces entre los años 1545 y el año 1563 después de Cristo. El Concilio de Trento afirmó que la interpretación exacta es posible solo por medio de la Iglesia Católica Romana, la dadora y protectora de la Biblia, no por medio de individuos. Lo único que tenían el derecho para decir qué significaba cada etapa de la Biblia era la Iglesia Católica. Este concilio confirmó que la Biblia no es la autoridad suprema, sino que igualó su tradición a la Sagrada Escritura. Ahora tenemos el método gramático histórico que exige interpretar la Biblia según el idioma original, según su contexto histórico, reconoce la historia como fidedigna, salvo indicaciones contrarias en las escrituras. Uno de los defensores de este método fue Martín Lutero, que vivió entre el año 1483 y 1546 después de Cristo. El ideólogo, como saben todos ustedes, de la Reforma Protestante, el 31 de octubre del 1517. Él decía que el enfoque gramatical histórico no es un fin en sí mismo, debe dirigirnos a Cristo. Este es el verdadero método de interpretación según Lutero, el cual pone las escrituras ante las escrituras de una manera correcta y adecuada. Para Lutero, la interpretación bíblica debe ser centrada en Cristo. También Calvino le dio importancia a este método y él decía lo siguiente: debe de tener un carácter cristológico de las escrituras, el método gramático histórico, a la exégesis en lugar de la
exégesis, o sea, él le da importancia a la exégesis en lugar de la exégesis. ¿Qué pasa? Que la exégesis, el que hace exégesis deja que el texto hable, pero el que practica la exégesis, él le da un significado al texto. Y también le da doctor, el tiempo se le fue. Sí, voy a concluir, maestro, solamente. Bueno, el tema es que el tiempo se le fue. Cuando el tiempo, ustedes tienen libre 20 minutos y cuando llega ahí, llego yo. Claro, miren, claro, mira. Entonces la conclusión, maestro. No. Déjelo ahí ya. Ahí está, mira. Con el tiempo ustedes van a tener un reloj. Tienen que tener pero ahí está la conclusión. Yo solamente ese texto, maestro. Pero déjenme ayudarle, Darwin. Está bien, maestro. Déjense guiar. Dele, maestro. Porque esta es la primera materia y yo tengo que irle trazando a ustedes las ideas de cómo manejarse. Tienen 20 minutos libres. Cuando esos 20 llegan, ahí se quedó. ¿Y qué viene? Bueno, vienen preguntas. El libro de este señor es un libro clásico que incluso se utiliza en muchos institutos bíblicos como libro de texto. Clave de interpretación bíblica es un libro clásico, tiene muchos años de escrito. ¿Cuál cree usted es la mayor aportación de ese libro y qué debilidades usted observa en él? ¿Qué debilidades observa? Bueno, la mejor... Repítame la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la mayor aportación del libro? ¿Y cuáles son las debilidades que usted observó? Bueno, el libro, la mayor contribución del libro es que te da las herramientas esenciales para hacer una sana interpretación de la Biblia. Al final, quien lee ese libro le da pericia al momento de interpretar la Biblia, porque no solamente teoría, sino que te pueden hacer ejercicios exegéticos. Al final de cada capítulo, se lo recomiendo a los compañeros. Una debilidad que yo vi, que también lo vi, señores, disculpen que lo voy a decir, este es mi criterio, la vi en Martín Lutero también. O sea, Martín Lutero criticó de manera exagerada el método alegórico místico. Yo conozco el contexto porque veía como tanto Orígenes y Clemente exageraban con el método alegórico místico. Sin embargo, Lutero criticó ese método como incorrecto y él mismo usaba alegorías también, no en todo. Y este mismo autor posiblemente se dejó fascinar por la cosmovisión de Martín Lutero y él señala la debilidad que yo vi, esa parte solamente, que él señalaba el método alegórico místico, el método de raciocinio, el dogmático, como errados. Y yo no lo veo totalmente errados. Yo lo veo como tres puntos que el exégeta tiene que tener en cuenta y complementan al gramático histórico. Porque como yo voy a interpretar el gramático histórico si no tengo raciocinio? Cuando me encuentre con una metáfora, no lo puedo me escucha de manera literal. ¿De cuánto, maestro? La participación de Darwin, a él se